Siempre, bueno, primero antes de empezar, agradecido de estar aquí respecto para presentar esta investigación que bueno, yo la llevo desarrollando desde el inicio de 2025 hasta esta fecha. Más que nada lo que voy a presentar hoy en día va a ser una especie de storytelling respecto de cómo partir de investigación a esta casi igual como para, en el caso de como muchos son iniciantes de la carrera de medicina, mostrar cómo sería un proceso de investigación, los pasos que suelen pasar o cosas en definitiva que se importantes. Bueno, continuando, mi trabajo más que nada se centra dentro del benchmarking de diferentes métodos, de diferentes algoritmos respecto de reducción de dimensionalidad de datasets y también respecto a los procesos de clusterización que pueden existir, donde se dice un benchmarking de diferentes métodos sobre un, bueno, el dataset lo vamos viendo durante la presentación. Es un dataset que contiene tanto células cancerígenas como no cancerígenas y en diferentes estados respecto del cáncer de pulmón como no. Primero, partiendo, en esta idea de los datasets que hoy tenemos respecto de la expresión génica que pueden tener dentro de los perfiles génicos como tal, antiguamente se trabaja con este tipo de dataset que era el bulk RNA-seq, que es un tipo de dataset que es más homogéneo respecto y que representan una muestra promedio de los perfiles génicos de cada célula. Hoy en día, bueno, esto ya se puede ver si cada uno representa uno mejor que el otro, pero RNA-seq es un tipo de forma de llevar este dataset un pasito más allá, que permite revisar más la heterogeneidad de cada célula, ya que, bueno, ahí como se ve, cada célula posee un gen asociado, y ese gen asociado posee un número entero normalmente en este tipo de dataset que representa la activación de un gen o la expresividad del gen como tal que se puede estar revisando. Ahora, respecto a este dataset que nosotros trabajamos, utilizamos el dataset del Blender Linear Cloud Cancer 2021, que fue más que nada un dataset que ya estaba curado, ya estaba limpio, ya estaba trabajado y bien clasificado. Esta idea de que respecto al dataset que ya estaba bien clasificado en diferentes ground truths o etiquetas, yo pude hacer más que nada los procesos de clusterización de manera ideal. Ahora, primero, antes de continuar con esto y entro en la idea más importante de lo que te trajo, que es la clusterización, nosotros tenemos que entender primero qué es la clusterización. La clusterización, en términos sencillos, si uno lo ve como un análisis simple, es simplemente la clasificación de datos, por ejemplo, que tienen una cierta cercanía, que puede ser espacial, de características. En este caso, nosotros vamos a tomar este perfil de expresión que estamos teniendo aquí respecto de este dataset. Se va a reducir la dimensionalidad, como voy a explicar más adelante por qué se reduce, y después pasamos al proceso de clusterización sobre este dataset. Primero, antes de continuar también respecto al ground truth que nosotros vamos a utilizar para medir si la clasificación de los clústeres, es decir, la clusterización, es ideal o no. Aquí el ground truth, que en este caso, si no conocen ese término, se refiere como la realidad, por así decirlo, del dataset. Nosotros vamos a medir, en este caso en esta investigación, tanto el lineage como el sublineage. En términos sencillos, el lineage representa perfiles gigantes de celulares y el sublineage representa a subperfiles dentro de estos perfiles mayores. Esto aquí nos permite más que nada dentro de todo dataset entender, por ejemplo, el estado del cáncer que puede tener la persona, entender ciertas variabilidades que pueden tener respecto a si una persona tiene o no tiene cáncer respecto a su tejido. Eso más que nada es bien importante respecto a esta ingeniería respecto que tiene que ver de precisión, de poder clasificar esto de la manera lo más fiable posible respecto de la realidad. Ahora, nuestro dataset, como ya mencioné anteriormente, tenemos 361.000 células con 33.000 genes. Estos genes representan las características como tal dentro de nuestra célula. Si se ve, son 33.000 características que nosotros vamos a estar viendo, es decir, que es algo imaginario, por ejemplo, para el cerebro humano manejarlo. Nosotros nos vemos en 3 dimensiones que son como los 3 espacios como tal. Entonces, más que nada aquí sería como una pipeline estándar que se maneja dentro de estos procesos para llevar el estudio de. Ahora, primero partiendo. Ahora, respecto de esta dimensionalidad que nosotros estamos hablando aquí, es gigante como tal. Normalmente la literatura para este tipo de proceso de reducción, de disminuir estas 33.000 características a, por ejemplo, 50 características, se llama el PCA. En términos sencillos, el PCA es un método que es muy utilizado en la literatura respecto a este caso, de poder disminuir este espacio tan gigante de variables y reducirlo, por ejemplo, a 50
50, esto puede ser como 10, 5, 12, esto depende de la literatura y dependiendo del problema que se esté trabajando. Y el PCA nos permite reducir este espacio y hacerlo un poquito más manejable y un poquito más trabajable respecto a trabajarlo con los métodos de clusterización como tal que se van a ver más adelante. Bueno, y aquí bueno, las limitaciones que vamos a ver también respecto a este método. Más que nada, este método se caracteriza porque utiliza transformaciones lineales. Y quiere decir que este método, en ciertos casos, cuando las relaciones no sean tan claramente lineales como el mismo método dice, puede tener problemas. Por ejemplo, puede tener errores al corregir ciertas cosas o relaciones que no son ciertamente lineales. Ahora, respecto a ese espacio que yo expliqué anteriormente, que es el espacio del PCA, nosotros realizamos un proceso de clusterización sobre ese espacio de 50 dimensiones, como había mencionado anteriormente. Ahí probamos diferentes métodos, que fue Leiden, Lubin, Kamins, Yenien y Etzscan, siendo el mejor Leiden, como tal que dio un 55.2% de precisión respecto al otro método. Y esto es bien importante porque respecto a nosotros este método, vamos a seguir realizando las pruebas y bueno, y ver el problema que vamos a ver que tenemos respecto del PCA, que el PCA simplemente captura variables más lineales, y esto lo vamos a ver muy bueno trabajo. Bueno, también continuando respecto de qué es Leiden como tal, es simplemente un método, ya que vamos a hacer como el baseline que nosotros vamos a estar aquí trabajando. El Leiden es un proceso de clusterización que a través de la construcción de un grafo KNN, es súper sencillo, simplemente un grafo, donde se van haciendo relaciones respecto a una cercanía o vecindario, como se está observando ahí. Y luego Leiden, por su parte, el método va haciendo las encapsulizaciones del clúster para hacer estas clasificaciones que, como dijimos anteriormente, podrían ser tanto los linajes como los sublinajes. Ahora, ¿por qué Leiden? Lo que había mencionado anteriormente. Más que nada, el que da el mejor resultado, como vimos recién en el benchmark, puede escalar de manera masiva también debido al uso que este tiene. Y también no requiere definir el cluster. Esto es bien importante porque normalmente en los métodos normales de clusterización nosotros definimos una cantidad de clusters. Pero aquí no es necesario definirlo, de hecho el método se puede optimizar para que lo haga él mismo, para que llegue a un puntaje más elevado, como se podría respecto a los métodos. Ahora, como Leiden establecido, nosotros, como les dije anteriormente, nosotros utilizamos PCA como tal, como para reducir esta dimensión, pero PCA realmente es el mejor método para reducir dimensionalidad, o hay otra forma de hacerlo. Bueno, ahí si hay una revisión bibliográfica respecto a esto, y resultadamente existían algunas de verlo, de que existía una forma más clara de modelar este espacio, por así decirlo, en vez de utilizar PCA, utilizar un autoencoder en este caso. Ahora, antes de entrar dentro de lo que vamos a utilizar dentro del código, el autoencoder simplemente es un modelo de deep learning, donde más que nada se llama autoencoder, porque es capaz de ingresar una matriz, por ejemplo. Esta matriz se aprende cómo tiene los datos, aprende la estructura general, por así decirlo, y la reduce dentro de un espacio latente. Y el espacio latente es como un resumen de toda la data. Supongamos que yo tenía los 33.000 genes, y en ese espacio latente lo reducimos a 50 dimensiones. Y de esas 50 dimensiones, un decoder simplemente es capaz de esas 50 dimensiones reconstruir los 33.000 genes de manera ideal. Esto más que nada permite, ahora lo importante es el espacio latente, que voy a pasar a explicar un poquito más adelante, pero en definitiva lo que nos permite el espacio latente es que ya dejamos esta idea de ser tan lineal, sino ya hablamos de relaciones un poquito más no lineales como tal. Ahora, respecto a la arquitectura, nosotros vamos a entrar totalmente en el espacio latente. El espacio latente, como lo dije anteriormente, venía del encoder, es capaz de aprender una estructura mucho más compleja de lo que lo puede hacer el PCA. Entonces, bueno, ahí hay una pequeña animación que realicé respecto de cómo se va formando el espacio latente y permite de que de forma autónoma sea capaz de comprimir y de agrupar, por ejemplo, linajes o sublinajes, en este caso del dataset que estamos utilizando. Ahora, el diseño experimental que yo planteé respecto de esto es probar tanto el espacio latente, ese espacio reducido de 48 dimensiones, y el PCA, como lo mencioné anteriormente, pasarlo a KNN, que es el que se encarga de la creación de los vecindarios, y luego pasarlo por Leiden y hacer la evaluación. Esto más que nada fue lo que se realizó dentro de los últimos pasos que estuvimos realizando
Y bueno, también las métricas que se van a utilizar para medir este ground truth, que explicaba anteriormente de cómo separar mejor su linaje y el linaje, son estas tres que son dentro de la literatura los más comunes. Ahí es simplemente para determinar si por ejemplo, dos pares de células se encuentran cercanas o no. Lineage un poco más respecto a la media que después está tratando. Un gran bien intuitivo, porque simplemente dice si es un grupo de células cae en el mismo grupo o no. Y el macro-F1 simplemente habla de la variabilidad respecto de poblaciones más pequeñas. Ahora, los resultados, aquí ya podemos revisar más que nada, por ejemplo, en el lineage, utilizando ese ground truth, podemos ver que el espacio latente, SCDI, consigue normalmente una mejora en las tres primeras métricas de un 15%, 10% aproximadamente, pero el macro-F1 pierde. Como lo había explicado anteriormente, el macro-F1 habla de perfiles que son más pequeños, pero son más variables. Entonces se está viendo que ahí, por lo menos en lineage, está perdiendo un poquito el espacio latente. Y ahora utilizando el sublinaje como tal, aquí podemos ver que la mejora tampoco es tan masiva respecto a PSA, por ejemplo, el espacio latente, pero aún así consigue mejora, pero ya se mantiene la misma pérdida respecto a clústeres más pequeños, en donde no lo logra de mejor manera. Entonces, de manera resumida, se puede conseguir que el espacio latente como tal es muy bueno rescatando lo global respecto a la estructura, pero es un poquito peor en estructuras más pequeñas. Y el PSA, por su parte, es lo mismo, es mejor en estructuras por clase y también es peor en la estructura global. Ahora, eso también hay que decirlo, Leiden se optimizó respecto de estos resultados y se construyó respecto de los espacios tanto del PSA como del latente. Entonces, Leiden se aprovecha mucho más si el espacio, por ejemplo, es mucho más rico, no tanto como un espacio lineal, sino un espacio más no lineal, como se puede entender que puede ser el espacio latente que se generó. Y por último, ya terminando un poquito, las contribuciones que se plantea con esta investigación respecto de realizar un benchmark sistemático que compare estos dos espacios respecto a Leiden, una optimización a nivel específico que habla respecto de Leiden, obviamente, de nuevo, y obviamente de revisar el trade-off que puede existir respecto a estructura y balance. El espacio latente es mucho más complejo, pero igual es un poquito más complicado de trabajar. El PSA es más rápido y más sencillo de trabajar. Y por último, la base investigativa que quiere ver más adelante es trabajar con un modelo multimodal que no solamente trabaja con los single cell como tal, sino también trabajar con perfiles proteómicos, más que nada con las proteínas que pueden tener, si eso se puede conseguir un mejor perfilamiento de este tipo de datasets. Bueno, aquí un pequeña resumen de que lo podemos ver respecto de esto, y los agradecimientos respecto que son lo mismo que Camilo y de la referencia.